Bien, muchas gracias a todos los comunicantes. Ahora tenemos un rato para el debate o preguntas que puedan surgir del público. Hola, buenos. Una pregunta para Irene Domenech. Es referente a la exposición del Arte y la Paz del año 63, que has hablado que febrero del 63, ¿no? Que fue un detonante para el cierre del museo. Entonces me gustaría que si me puedes dar más información de esta exposición, si el grueso de los artistas que exponían obra eran de la colección permanente o si bien fueron artistas invitados. Habrás hablado también que esto se organizó en relación con el Club de Amigos de la UNESCO. Entonces, bueno, en aquellos momentos este club, importantísimo, pero como sabes estaba bastante... la CIA estaba muy metida en el Club de Amigos de la UNESCO, incluso con dinero, etc. Entonces me interesa mucho las repercusiones políticas y si se vinculó esto a los acontecimientos de Asturias también o no, en la prensa catalana. Hola. ¿A Sí. los acontecimientos, perdón? Asturias. Bueno, yo de esta exposición solamente la he estudiado por encima porque realmente hay que decir que hay muy poca documentación. Yo he trabajado con el archivo del MACBA y el archivo del Museo Víctor Balaguer y sobre las exposiciones, sobre las 21 exposiciones que se hacen, hay mucha información de todas, excepto de la del arte y la paz, que es una cosa curiosa, que bueno, no lo he mencionado porque solo la he repasado un poco por encima. Y bueno, realmente hay prensa, hay algunos artículos que hablan de ella y sobre todo yo le puedo hablar de la recepción que tuvo en la prensa. Sobre temas más así controvertidos políticos no sé demasiado, así que tampoco me querría meter. Pero la recepción, la verdad es que todos los participantes en las jornadas estuvieron vinculados a la exposición y hubo bastante, o sea, fue una cosa bastante conocida y la verdad es que, por ejemplo, los fundadores, sobre todo los fundadores del museo, alaban la exposición por todo lo alto y la predicaron por todos los periódicos catalanes de la época y bueno, realmente no sé muy bien quiénes fueron los que la condenaron, porque no he encontrado información acerca de esto, pero se sabe que fue así, porque hay documentos pues, que hablan de que no fue bien recibida por según qué sectores y todo es así muy, muy abstracto. La verdad es que me gustaría indagar más sobre ello, ya tendré la oportunidad, supongo, de hacerlo. No sé si le respondo a su pregunta. Sí, me respondes lo que Sí. sabes, lógicamente. Sí. Pero me gustaría que me dijese si los artistas que exponían eran de los fondos del museo. Sí, o... la mayoría eran de los fondos del museo, de los que tenían ellos. Bueno, es que los fondos del museo realmente eran obras que prestaban muchos artistas, porque, bueno, de esto no he hablado, pero la colección del MAC, colección en sí, era de artistas que o bien habían regalado sus obras o bien las habían prestado. Y una cosa curiosa es que, de hecho, las obras que se donaron, o sea, que el museo se quedó para sí y que luego acabaron en el Museo Víctor Balaguer, son de artistas extranjeros, o sea, fuera de España. En cambio, los catalanes no se sabe muy bien si porque ya sabían que esto no tendría éxito. Es que es curioso porque los documentos lo dicen así tal cual. Solo prestaron sus obras y luego se las devolvieron cuando el museo clausuró. Entonces, pues se sabe que había obra de Tapies y de conocidos, no muchos, porque el arte informalista, yo no soy una experta ni mucho menos, pero bueno, se dice que en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, no había mucha calidad, digamos. Entonces, pues bueno,
Tapies, por ejemplo, él mismo decía que, que las obras del MAC eran menores. Entonces, no sé. Bueno, es una pregunta para Alfonso Luján. Yo, cuando estaba viendo la presentación, me daba cuenta de lo interesante que eran las imágenes, de cómo realmente empezaron de manera muy vanguardista pues, a exponer los temas de militares y tal. Yo querría preguntarle, ¿qué opina de lo que pasó con el Museo del Ejército? Es decir, yo, por ejemplo, no quiero decir que ese espacio, el Salón de Reinos, tuviera que estar ocupado por el museo. No lo sé, es parte del Prado, va a venir muy bien lo que van a hacer, pero siempre lo pienso con una cierta melancolía. Lo que se perdió de alguna forma en esa museografía, es decir, con esa museografía decimonónica que había, que efectivamente podía resultarnos chocante entrar y era un poco como volver al siglo XIX casi, ¿no? Pero ha sido un cambio tan radical el traslado de todo el Museo del Ejército ahora a Toledo, que además es donde trabajas, y no lo sé, siempre me ha creado como un sentimiento encontrado. La museografía tiene que evolucionar, pero por otra parte, ¿por qué no? No sé, es un poco saber tu opinión, quizá es más personal que… Pero a mí siempre me parece que se tendría que haber conservado, aunque sea en otro lugar, porque eso ya no vuelve. Sí. En primer lugar, Laura, ni se te ocurra llamarme de usted. Esto es como los genios, ¿no? Se les ama o se les odia, porque el museo hay tantos detractores como amantes de lo que existía antes y de lo que existe ahora, ¿no? Es decir, y más viendo el tipo de museografía que se ha utilizado en el museo actual, que ha anulado el edificio completamente. Entonces, pues bueno, quizá eso suma un punto más a que se eche en falta o se eche de menos el museo anterior, sobre todo para la gente que lo ha conocido durante muchos años, ¿no? Nosotros, bueno, gente un poco más joven, digamos, no lo hemos conocido durante tanto, ¿no? Con hábito. Ya mi opinión personal tampoco es que sea muy, muy interesante, pero sí que es cierto que si el Museo del Ejército se hubiese planteado el discurso museográfico de otra manera, no con esas paneles de fornica kilométricos que nada dicen y que te eliminan prácticamente cualquier tipo de referencia, ¿no? De un edificio histórico, hecho, pero bueno, histórico al fin y al cabo, ¿no? Quizá hubiese sido más acertado, ¿no? No sé, tampoco… Tú no hubieras conservado el antiguo, es verdad que yo soy de otra generación, pero… ¿Qué estoy haciendo? No, que digo, simplemente, si yo no digo que no exista un museo moderno, contemporanísimo, museográficamente del Ejército, pero ¿qué se puede hacer con esos testimonios de… Si es que no nos quedan fotos, sí, pues a lo mejor fotos. Bueno, da igual. Bueno, hay una escenografía a escala en el museo del Salón Árabe, ¿no? De la Sala Árabe esta de Boabdil y tal. Elucubraciones, simplemente. No, es que no es solo el Museo del Ejército. La historia de la museografía española está llena de hacer y deshacer. Más deshacer muchas veces que hacer. Porque este mismo edificio, aquí había un patio romano, un patio árabe, era un modelo de museografía
de una época que se ha destruido. Ahora, en vez de entrar por la fachada principal del edificio, noble como es, nos metemos por debajo del sótano. Es decir, que se han hecho cambios en muchos museos. Eso del Museo del Ejército y deshacer museos como ese, hay muchísimos ejemplos, muchos casos. Es muy, desde mi punto de vista, es triste, ¿no? Pero es así. Luego, el museo ese del Ejército estaba demasiado vecino al poderosísimo Museo del Prado. Yo viví, además, la voracidad del Museo del Prado buscando dónde meterse. Quisieron ocupar el Palacio de Buenavista, que, bueno, fuimos a visitarlo y tal, pero lo que pasa es que debajo del Palacio de Buenavista hay unas estructuras de no sé cuantísimos pisos ahí hacia abajo para la guerra atómica, para no sé qué, no sé cuánto, que claro, no se podían ir de ahí. Se buscó el edificio que está ahí en Atocha, el del Ministerio de Agricultura, se buscó el edificio de enfrente de Sanidad para hacer un edificio nuevo, y al final, mira, el más débil fue... Y se deshizo un museo del 19. Y bueno, y seguirán creciendo. Igual ya se llevan el medio retiro y construyen por ahí. É debate, só bocadinho, não sei se me faço compreender, é debate muito interessante. A Joana Baião, que está ali, há muitos anos já fez a dissertação de mestrado sob termo que agora eu já vi usar, mas que confesso que na altura acho que ela foi a primeira pessoa a usar da bibliografia que eu conhecia, que é, entre comillas, um museu de museu. Ou seja, considerar que um museu pode ser tratado com todos os riscos que isso contém, como uma situação museológica, não direi um objeto, mas uma situação museológica. É uma linha de trabalho hoje, predomina exatamente o que foi dito, a substituição quase radical. E a história nunca é inocente, e a história dos museus jamais é inocente. Há poderes, há interesses, há arquitetos, há designers, há conservadores que precisam todos de trabalho. E há o culto do novo, que é uma marca da cultura do século XX. Fazermos sempre novo. Se no século XXI se vai continuar a fazer assim, pois não sei. Mas eu também professo essa nostalgia. Bueno, yo quería preguntarle a Alejandra, pero al hilo de este tema que me parece muy interesante, bueno, yo también tengo una cierta nostalgia por ese Museo del Ejército, porque es el testigo de una época, de una museografía, pero también creo que los museos, como la vida, tienen que evolucionar y que quizá esas museografías, pues bueno, nos interesan más a los que trabajamos en museos o a los estudiosos de la museografía, ¿no? Pero que tenemos que pensar en el público y bueno, ahí están, quiero decir, la documentación exhaustiva de todos esos montajes museográficos para su estudio y para que queden en la historia, ¿no? Pero yo creo que los museos tienen que evolucionar como en la vida misma, ¿no? Y bueno, este inciso, quería preguntarle a Alejandra. La verdad es que es una época de la historia mexicana en la que yo no conozco mucho, ¿no? Pero me parece muy interesante esa asociación, ¿no?, del nacimiento de ese Museo de Guadalajara justamente en esa época de la Revolución Mexicana tan importante, ¿no?, para la construcción de la identidad mexicana contemporánea, entiendo, ¿no? ¿Es un caso que se repite en otros estados mexicanos? Es decir, ¿es una época en la que afloran museos? Y un poco con qué sentido, ¿no? Porque los museos efectivamente no son inocentes, todos lo sabemos. Bueno, que nos comentaras un poquito más sobre eso. Como el tiempo es tan reducido, no pude abundar en eso, pero sí es un momento muy interesante. Durante el siglo XIX, quienes manejan los museos principalmente son los científicos, son los museos de historia natural, etcétera.
Durante el porfiriato, que se da esta estabilidad ya política y que hay un poco más, digamos, de dinero y todo, se empiezan el Museo Nacional Mexicano, que está en el centro de México, en Ciudad de México, se empieza a hacer un poco más fuerte. De hecho, por ejemplo, antes de que hubiera universidad donde se estudiara arqueología, historia, las clases se daban dentro del museo. Entonces, cuando viene la Revolución Mexicana, es un momento bien importante porque en 1917, en medio de las luchas, se crea, o bueno, más bien se escribe la Constitución Mexicana, que es la Constitución que hasta hoy en día todavía nos rige. Esta Constitución es muy interesante porque crea toda una idea de educación que es la que nos rige, que es educación pública, que es educación laica. Y ya dentro de esa Constitución ya hay una idea también de que el museo tiene que formar parte de esa educación. Entonces, en efecto, es un plan de la Revolución y muy particularmente del plan de la Revolución, digamos, de Carranza, de Venustiano Carranza en ese pequeño periodo de 3 años, de que la educación tiene que llegar a través de los museos, porque ellos reciben un país en el que en el periodo de Porfirio Díaz solo el 10% de la población era alfabeta, solo el 10% de la población tenía acceso a la educación, es decir, solo los ricos. Con la Revolución Mexicana lo que se viene es una idea de la educación socialista. Y entonces, como sabían que mucha gente no sabía ni siquiera leer y escribir, ven al museo como un espacio en donde pueden empezar a saber de historia mexicana, de historia de las antigüedades, etcétera. Y en efecto, también como lo comentas, ven al museo como un espacio en donde se va a formar la identidad, donde se va a formar esta identidad, ahora sí, digamos, insisto, socialista, mexicana, etcétera. Muy importante lo que yo veo también es que en este periodo hay como que un traslape de los científicos, los científicos que estaban dirigiendo los museos hacia los artistas. Los artistas empiezan a formar un papel muy importante. ¿Y por qué los artistas? Porque los artistas están también pintando escenas mexicanas, escenas indigenistas, que insisto, van a ser toda esta idea mexicana de lo que va a ser el México posrevolucionario. Entonces, ese periodo es muy rico en ese sentido y en efecto, el Museo de Guadalajara es uno de los museos. Se crea también el museo en Zacatecas, se crea también el museo en Morelia, se crea también, ya tenía un antecedente, un museo en Yucatán, pero es el momento en el que estos museos, digamos, fuera de la Ciudad de México, se fortalecen, se crean, se fundan y bueno, a partir de eso es interesante porque se descentraliza, todo estaba centralizado en el Museo Nacional en Ciudad de México. Ese museo también da colecciones, manda colecciones a estos museos y entonces ya empieza a haber esta idea, digamos, más regional también, de que esa identidad también retome elementos de cada una de las regiones. Entonces sí es un periodo, es una época muy, muy rica para la construcción de museos en el país. Espero haber respondido. ¿Había alguna otra pregunta? Aquí, es que habían pedido aquí. Sí, también iba a preguntar a Alejandra en la misma línea que ha hecho Ana Azor, pero como habías hablado del Museo Nacional de México al principio, me había surgido la curiosidad por saber si cuando se creó el Museo Regional de Guadalajara y otros museos en otras regiones, como has comentado, en otros estados, si el Museo Nacional ejercía algún tipo de función coordinadora o que marcara algunas pautas. Sí, muy buena pregunta. Pues como les decía, el Museo Nacional Mexicano se crea desde 1825 y a pesar de todas estas guerras y luchas que les comenté, la verdad es que sí se fue consolidando. Como les dije, muchas de las clases que se daban, por ejemplo, de conservación, de historia, etcétera, se daban ahí. Los maestros, era como una especie de universidad dentro del museo. Entonces, perdón, se me fue otra vez. Se me fue la pregunta, perdón. Sí, el Museo Nacional. Sí, perdón. De hecho, sí, los museos, es curioso cómo los museos en otros estados siguen el modelo del Museo Nacional. De hecho, también es muy interesante cómo todavía la arqueología no estaba muy desarrollada en el país. La mayor parte de piezas arqueológicas que se habían obtenido eran del centro de México y del sureste. Entonces, es muy curioso cómo en los museos, por ejemplo, en el de Guadalajara, donde todavía no había excavaciones arqueológicas,
con esta idea de la identidad, de que México tiene que estar arraigado a su raíz prehispánica, mandan réplicas vaciados en yeso de las piezas arqueológicas del centro de México, es decir, no eran representativas de Occidente, pero en ese momento ahora sí que es lo que había, y se mandaron no solo a Guadalajara, se mandaron a los otros estados para seguir ese modelo del Museo Nacional, que era un museo que estaba basado en la arqueología, un poco en la parte de naturaleza, pero sobre todo, eso es lo interesante, cada museo en cada estado le da una personalidad propia dependiendo de su director. En el caso de Jalisco, como Ixchca Farias era artista, le da un fuerte sentido hacia el arte. De hecho, Ixchca Farias, como les dije, se dedica a recopilar todas las obras pictóricas, esculturas, etcétera, que quedaron de los conventos después de las leyes de reforma que se desamortizan las propiedades del Estado, de la Iglesia, perdón. Muchos quedan abandonados y muchos son saqueados. Ixchca Farias se dedica a recuperarlas. Entonces, por eso el Museo de Guadalajara tiene pinturas desde el siglo XVI, todo el periodo novohispano, hasta el siglo XX, porque él en 1918, cuando se funda, también crea la Escuela de Enseñanzas Artísticas, y entonces tenemos un periodo bien amplio de pintura. Y eso sí es una característica muy particular de Guadalajara, a diferencia del Museo Nacional. ¿Ahora? Vale. Muchas gracias a todas. Mi pregunta va para Irene. Me ha parecido muy interesante tu caso de estudio. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera va un poco en qué opinión sacas un poco de la información y de la investigación que has hecho en cuanto a los motivos que aducían, no tanto los motivos que aducía tanto la Diputación como el Ayuntamiento para evitar, digamos, darle carácter público a este museo, sino qué opinión crees tú que podía estar detrás, si prevalecían más razones logísticas, presupuestarias, ideológicas, o crees que tiene importancia ese cariz un poco más nacionalista catalán que, según has dicho, estaban intentando darle a esa colección, teniendo en cuenta además que el informalismo, como todas sabemos, se usó mucho precisamente a partir de los 50 para potenciar el nacionalismo, en este caso español, no catalán, ¿no? Y en segundo lugar, que sé que es complicado, soy muy consciente de ello, de llegar a saber esto, ¿qué tipo de recepción crees que pudo tener en la sociedad civil barcelonesa del momento, sobre todo esa primera etapa del 60 al 63, teniendo en cuenta que, según has dicho, hicieron muchísimas, 20 exposiciones, me parece una barbaridad, conferencias, cine, etcétera? ¿Qué tipo de recepción tuvo y para qué tipo de público? Sé que es muy amplio, pero bueno, podrías contarnos algo. Gracias. En relación a la primera pregunta, que me preguntabas qué tenía más peso, si el tema ideológico o el económico. Bueno, pues ambos por igual, porque bueno, en ese momento la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento dedicaban la mayor parte de su dinero al Museo de Arte Moderno y a los que ya había en la Ciudadela. Y bueno, entonces evidentemente no tenían ningún interés en crear otro museo porque no había suficientes recursos para empezar, no se dedicaban suficientes recursos al arte contemporáneo para nada, no les interesaba, y la propuesta de unas élites, porque Cirici Pellicer era parte de esa élite barcelonesa, burguesía conservadora también, que tenían una mentalidad muy nacionalista, catalanista, no era una cuestión que no les gustaba, entonces tampoco no se iban a gastar un dinero en comprar unas obras que estaba clarísimo que no iban a tener éxito. Entonces no se quisieron arriesgar nunca a hacer posible este proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. Si hubiese sido otro tipo de proyecto, con otras propuestas, con otro tipo de arte, con otros artistas, pues quizás sí que les hubiese interesado.
No lo sé, la verdad, pero bueno, estaba bastante claro que no iba a tener éxito, pero a ellos yo creo que les dio igual. Entonces también tuvieron la capacidad económica para crear un momentáneo e incipiente museo privado, una sociedad anónima con una serie de inversores, pero bueno, fue un proyecto destinado al fracaso y desgraciadamente pues tardó muchos años en volver a retomarse esa idea. Y en referencia a la segunda pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? Entre la gente de Barcelona. Bueno, pues como le he dicho, la gente de Barcelona que iba a los museos, la gente intelectual interesada por el arte, era la burguesía. La burguesía de Barcelona era muy conservadora y este tipo de arte tampoco le gustaba. Entonces, hay que decir que se cobraba una entrada también para las exposiciones. La gente no iba porque además no eran gratis, si no les interesaba y no eran gratis, no iban a ir. Es que Cirici Pellicer, que era el director, estaba metido en temas políticos. La gente que era de filiación franquista, por ejemplo, ya ni se planteaban ir a un museo cuyo director era Alexandre Cirici Pellicer. También no iban a comprar las obras porque no les gustaba ese tipo de arte. Hablo en Cataluña este arte tenía un contenido bastante antifranquista. No he estudiado la colección, es una cosa que me queda pendiente, pero todos los documentos demuestran que no tenía éxito, no se vendían obras. Se tuvieron que devolver a todos los artistas que las prestaron. Y bueno, pues al fin y al cabo no podía tener éxito ya desde un principio, pero parece ser como que te da la sensación como que les daba igual, que lo iban a hacer igual, como una especie de, no sé cómo explicarme, como lo voy a hacer igualmente aunque sepa que nos va a gustar, como una cosa un poco revolucionaria. Gracias por la pregunta.